y me alegra mucho verlos, saludarlos y saludar al cuerpo eclesiástico, al R Sínodo del Golfo de México, que ahora extiende sus brazos para abrazar a las iglesias y presbiterios en Oaxaca y no solo la costa del Golfo, ¿verdad? Ahora también la costa del Pacífico. Nos alegramos enormemente de esto. También es de gran aliento saber que hay pastores que están aquí que son de regiones tan distantes como las montañas, zonas indígenas, y aprecio mucho que tengan la oportunidad de conectarse para podernos saludar, porque en esta tarde lo que más nos privilegia es esa comunión de consiervos, aún por encima de la oportunidad de reflexionar. Quiero rogarles por favor que no consideren esto un estudio bíblico estrictamente, no es un desarrollo hermenéutico, tampoco tiene el interés de ser un desarrollo homilético. Los pastores ya estamos un poco fatigados de tantos estudios bíblicos y de tantos sermones online. Analicémoslo más bien y abordémoslo más bien desde la perspectiva de una reflexión de compañeros, de consiervos, analizando a la par cosas que son comunes al ejercicio y al desempeño fatigoso de nuestra labor. Así que quiero leer para ustedes esta porción que todos conocemos y que a todos nos impacta, y quiero insistir en que no se trata de un estudio bíblico, sino como de un punto de arranque de inspiración y de aliento en la palabra de Dios. Estoy leyendo la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 4. Comienzo leyendo el versículo 7 y estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las necesidades impuestas al pastor, al desempeño de la labor pastoral, particularmente en esta nueva normalidad, como se le ha llamado, en esta circunstancia temporal de distanciamiento, de cuarentena prolongada, extendida? Quiero enumerar algunas de las ideas que para muchos de nosotros serán comunes porque tienen que ver con la realidad que estamos viviendo. Como cuerpo ministerial, como cuerpo de pastores, hemos estado orientados quizá a una de las cosas que más fatiga nos han provocado. Una de las cosas que más fatiga nos ha provocado es desarrollar la actividad eclesiástica con la mayor habitualidad o normalidad posible. Este desempeño con énfasis en la agenda que está orientada a lo litúrgico, a lo homilético, a lo educativo, a lo orgánico, o podríamos decirlo de otra manera, organizacional, a lo estructural de la iglesia, ha representado un rostro del ministerio pastoral que dice a la iglesia que estamos bien. Hemos buscado por todas las maneras, a pesar de las circunstancias, de comunicarle a la iglesia: no va a modificar nuestra vida. Estamos bien.
Los pastores haremos hasta lo imposible porque la iglesia no sienta extraño este cambio, este proceso. Este es un rostro del ministerio que dice a la iglesia que todo va a continuar, que no ha pasado nada, que pudimos sobrevivir a la circunstancia y aún más, pudimos superar la crisis. Hemos agendado más de lo que antes hacíamos. Preguntémonos si en respuesta a esto hemos podido evaluar la capacidad de respuesta de la iglesia. Hemos podido ustedes o yo o pastores en otras regiones, en otras partes de nuestra iglesia, medir, hemos podido evaluar la capacidad de respuesta, las facilidades reales de los distintos estratos de nuestra población. ¿Acaso hay una necesidad de detenernos a considerar lo que hemos estado haciendo y los alcances de nuestro esfuerzo ministerial a lo largo de más de 1 año y medio? Esto nos lleva a medir, a calcular, a evaluar y considerar que los adultos en edades económicamente activas pueden ser más participativos. Esto es, la gente que trabaja, que está generando un salario, que tiene un empleo, podría ser la gente que participe un poco más comprometidamente, junto con los jóvenes que parecen estar más familiarizados con el manejo de las redes y de las plataformas virtuales. Incluso observo que en algunos casos estos dos estratos de la iglesia son los que se comprometen en apoyar a los pastores en desarrollar su ministerio en las cuestiones técnicas. Pero también preguntémonos cuál es el alcance que hemos podido lograr entre personas de la tercera edad, por ejemplo. Estamos hablando de hermanos mayores, que ahora se les llama de 65 y más. O, por ejemplo, también entre los niños. Hermanos amados, los alcances de nuestro esfuerzo en medio de las limitaciones de la pandemia es un aspecto que genera en nosotros preocupación, como pastores, naturalmente. Porque en esta valoración que hemos mencionado es indispensable reconocer que una gran parte de nuestra definición de ser iglesia, hasta antes de la pandemia, una gran parte de nuestra identidad y definición de lo que es ser iglesia estaba centrada en nuestro tiempo de celebración del culto de adoración dominical. Centrada en el templo. Centrada en las actividades del templo. El tiempo de celebración era una gran parte de nuestra identidad y de nuestra presencia, de nuestro testimonio público. Se trata de una definición enfáticamente litúrgica, porque todo está relacionado con el culto. Y aún en el corazón de esta definición hay un énfasis también más acentuado que es predominantemente homilético. Porque el corazón de la liturgia, el corazón del culto es la predicación. Así que hemos tratado de salvar esto, hemos tratado de comunicar que esto fue intocable. Esto significa que por muchas décadas nos hemos especializado en desarrollar una identidad de iglesia centrada en el culto dominical, en su liturgia, en el corazón de la misma que es la predicación, la exposición de la palabra a cargo del ministro como la persona calificada para pararse en el púlpito y exponer la predicación. En torno a esa definición hemos funcionado por décadas, hermanos, quizá por más de un siglo. Hemos funcionado así como iglesia y también hemos funcionado así como ministros. Casi no hay nada que hagamos que no esté directamente relacionado o vinculado con esta identidad. Esa es la razón por la cual cuando hablamos de las organizaciones, por ejemplo, de nuestra iglesia, haciendo un análisis funcional, el esfuerzo cristiano o la sociedad femenil, aún
los grupos de niños, el ministerio infantil, todo tiene el mismo paradigma del culto dominical. Todo se desarrolla en ese mismo esquema de orden en donde todo pareciera estar establecido en una especie de patrón litúrgico. Tiene que haber una oración, porque nuestro formato está establecido en nuestra forma de gobierno. Debe haber un devocional, un tiempo devocional aún para el inicio de nuestras reuniones oficiales como cuerpos eclesiásticos. Y no digo que eso esté malo, en ninguna manera es malo, pero esta prolongación del patrón litúrgico en todo, como un patrón prevalente, predominante, también contribuye a afirmar nuestra identidad y define la identidad que el pastor asume de su propio ministerio, por lo cual, en cierta forma, la tendencia será definir el ministerio pastoral con una identidad también esencialmente litúrgica. Ahora bien, en torno a esta definición hemos funcionado como iglesia y también como ministros. Casi no hay nada que hagamos que no esté directamente relacionado o vinculado con esta identidad esencialmente litúrgica y homilética. No se trata de desarrollar una calificación para definir o establecer que hemos hecho bien o mal. Es simplemente que esto que estamos analizando, esto que estamos compartiendo en este momento, es parte del proceso a que nos ha guiado esta nueva circunstancia que parece haber llegado para quedarse. Olvidémonos de que la cuarentena va a terminar para diciembre. Olvidémonos de que la sana distancia va a terminar para la primavera del año próximo. La noticia en esta semana es que la nueva cepa, que vaya usted a saber, porque es lo mismo que sepa usted cómo llegó, y que ya llegó a México, la cepa Lambda, que viene a acompañar a la Delta y a las otras 9 cepas. Hermanos, estamos ante un demonio de 1000 cabezas, se está multiplicando. Ahora podemos entender lo que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando un demonio sale y alguien viene y barre la casa. Si no vive con una verdadera rendición al señorío de Jesucristo, lo que va a pasar es que va a ir por otros 7 y va a regresar. Bueno, estamos viendo algo muy, muy semejante a eso. Preguntémonos, amados hermanos, ¿cuánto hemos tenido que adaptar, ajustar, adecuar, modificar? Preguntémonos a quiénes como pastores hemos estado llegando, a quiénes hemos estado alcanzando. También preguntémonos a quiénes no hemos estado alcanzando. ¿A quiénes hemos ganado? ¿Quiénes son aquellos a los que no llegábamos y finalmente ahora, dadas estas circunstancias que han representado ciertas ventajas, ciertas oportunidades, ciertas puertas abiertas, a quienes estamos alcanzando? ¿A quiénes estamos llegando? Hermanos del otro lado del mundo nos ponen like en los cultos que transmitimos por Facebook. Yo ahora tengo seguidores de Colombia, seguidores de Cuba y seguidores de Venezuela. Y bueno, de Venezuela y de Cuba no van a venir diezmos, ¿verdad? Pensemos, hermanos, en hasta dónde los alcances de las redes virtuales implican conexión con gente que está totalmente incalculable fuera de nuestro alcance, pero que ahora, de alguna manera, hemos establecido una conexión. Pero al mismo tiempo, y más importante que esa pregunta, ¿a quiénes hemos alcanzado? Preguntémonos a quienes ya perdimos, a quienes ya no tenemos en la grey, a quienes en esta circunstancia temporal
en esta transición que nos ha llevado a estos ajustes tan radicales a quienes ya no vemos. Hay algo en lo cual dejamos de ser atingentes los pastores. Hay algo en lo cual los pastores dejamos de cumplir nuestra asignatura. Habrá alguna manera en la cual nos redujimos a ciertas tareas y hay tareas que quedaron definitivamente pendientes. Hay algo en lo cual dejamos de ser pertinentes, congruentes, oportunos. No se trata de señalar a nadie, pero se trata de analizarlo, de reflexionarlo de manera, digamos, honesta, de manera íntegra, entre consiervos. Tenemos que reconocer que los pastores, en el desempeño de nuestra labor, tenemos dos universos, un universo intratemplo y un universo extratemplo. Alguien me dijo en alguna ocasión que era muy notorio reconocer el perfil de ese hombre vestido de traje negro, caminando por las calles del puerto de Veracruz alrededor de las 2 de la tarde, yendo a visitar a las familias de la iglesia. Amados hermanos, habla del presbítero, o más bien reconocido en Veracruz como el señor Lope, don Plácido Lope. Durante los años que estuve en Veracruz, en el puerto particularmente, jamás osé vestir un traje negro a las 2 de la tarde bajo los rayos del brillante sol jarocho. Pero el pastor Plácido Lope era reconocido por esa característica peculiar, una persona identificable porque caminaba por la calle de regreso de su visitación vestido de traje negro y corbata formalmente. Bueno, era otro paradigma de labor pastoral. A lo mejor en ese tiempo en Veracruz la situación climatológica era otra y no hacía tanto calor como hace ahora o como hace cuando nosotros estuvimos allí hace 35 años. El calor ya era insoportable. No sé cómo está ahora, a lo mejor ya está nevando en Veracruz. No lo creo. La verdad es que creo que en aquellos años ya había un calor, pero la identidad que la gente tiene grabada, aún la gente que no eran miembros de la iglesia, es que ese hombre era un pastor. Me pregunto, ¿cuál es la identidad que la gente tiene grabada en su mente de nosotros? Recuerdo haber en alguna ocasión vivido la experiencia de que se identificaba quién era el pastor en medio de una fiesta de 15 años o en una boda muy celebrada y muy alegre. Sabían quién era el pastor porque cuando estaba al frente oficiaba la boda, pero la mayoría de la gente no va a la ceremonia religiosa. ¿Cómo saber quién es el pastor en medio de un jolgorio en el que hay 200 o 300 personas? ¿Saben cuál es el tip? El pastor es la persona que cuando se levanta de su mesa y se va, comienza el guateque. Entonces comienza la batucada, sacan los sombreros, los recuerditos, hacen el desfile de la víbora de la mar. ¡Ya se fue el pastor! Amados hermanos, hay una identidad pastoral reflejada que está muy vinculada con el templo, con lo que sucede allí. ¿Y qué pasa con nuestra identidad fuera del templo? Consideremos cuáles son las realidades a las que ha estado expuesta la iglesia en medio de esta circunstancia que hemos vivido. Cada una de esas realidades han implicado necesariamente apremios que las familias han vivido, necesidades por atender, necesidades por satisfacer desde el pastor, el ministerio pastoral. Necesidades que el pastor tiene que adecuarse para satisfacer en virtud de esta nueva realidad.
Esto significa que nos hemos visto forzados a adecuarnos y a adaptarnos a la nueva realidad, a hacer ajustes, cambios. Quizá nada nos estrese más que hacer cambios. Quizá nada implique más desgaste para nosotros que hacer cambios. Aún más allá, nos hemos visto forzados, hermanos, a modificar lo que habíamos convertido en intocable, lo que jamás pensamos que se podría modificar. Yo no sé si a ustedes ya les pasó, pero el presbiterio al cual me honro en pertenecer en este momento ya ha celebrado cuando menos 3 reuniones virtuales con un carácter absolutamente oficial. Y hemos tomado acuerdos oficiales y hemos constituido el quórum oficialmente y se ha declarado legal la reunión con una transmisión de videoconferencia a través de una plataforma virtual. ¿Qué implica esto? Cambios. Cambios. Cambios que jamás pensamos que se verían o que sucederían. Estamos viviéndolos, estamos viéndolos. ¿Han observado lo que han hecho los supermercados? Sucede que ahora han tenido que ir a dejar el mandado a la puerta de la casa de las personas. En las aplicaciones de los supermercados le dan a uno un espacio para indicar si quiere uno que ellos entren a dejarlo a algún lugar que uno tiene determinado cerca de la puerta, o dejarlo en la puerta, o uno saldrá a recogerlo. Aún más, ahora en los estacionamientos de los supermercados hay un espacio en donde las personas van y recogen lo que ordenaron por teléfono. Así que usted va, se estaciona allí y alguien viene y le entrega su mandado y usted ya pagó con una tarjeta o de alguna manera por una transferencia de dinero de banco a banco. Lo que esto implica, hermanos, es adaptación, ajustes, aún en lo que considerábamos intocable. A mí me llama la atención, por ejemplo, que aún a pesar de la pandemia y aún a pesar de las circunstancias extremas, algunos ministerios permanecieron en ese patrón litúrgico del templo, transmitiendo desde el púlpito y con una cámara que grababa todo como a 15 metros del púlpito. Y el pastor se oía extraño, como una voz de ultratumba que decía: la gracia de Dios, un eco que resonaba en el fondo, porque el templo no tiene la acústica adecuada de un estudio de grabación. Pero cuando sucedió eso es porque no tuvimos la capacidad de tomar un asiento y una mesa y un sofá en donde sentarnos, y nos pareció irreverente hacerlo de esa manera, o nos parecía que a la iglesia le faltaría algo si no hacíamos prevalecer ese paradigma del templo y de la liturgia, y algo no estaría bien. Y eso es tan intocable que eso no lo podremos adaptar jamás de ninguna manera, aun cuando esa predicación no se entienda ni se oiga y sea tan impersonal y tan distante que los hermanos están haciendo la lista del mandado mientras el pastor está transmitiendo el culto. Así que es lamentable, pero esa es la realidad. Y en eso consiste la circunstancia de cuántos ganamos y cuántos perdimos. Estas cosas que pensamos que jamás se modificarían, como poner la letra de los himnos, algo que habíamos criticado tanto, que la gente ya no lleve himnarios al templo y que tengan que proyectarles en la pared los himnos por la flojera, por la pereza. Bueno, ahora la pandemia nos obligó a proyectar las letras de los himnos. Los textos bíblicos, cada quien tiene que tener su Biblia. Ahora nos vimos obligados a proyectar los textos bíblicos, incluso
durante la predicación, y algunos de ustedes, pastores, hermanos, consiervos, se especializaron tanto, yo los admiro, soy muy torpe para eso, que están predicando y su cabeza está de este lado, aquí en este ángulo, y de este lado está el texto bíblico de todo el Salmo 119 completo que va pasando versículo por versículo para arriba. Y yo digo, ¿cómo hacen eso, Dios? Quisiera tener la habilidad desarrollada y adquirida de esos consiervos tan especializados en estas materias. Yo con trabajo puedo ir leyendo texto por texto, versículo por versículo. Modificar lo que habíamos hecho intocable. Jamás pensamos que se podría modificar, pero ya se modificó. Nos vimos empujados a esto. Amados, esto nos lleva a considerar lo que nuestro Señor Jesucristo dijo acerca del pensamiento que tenían los escribas y los fariseos respecto del día de reposo. ¿Lo recuerdan ustedes? El sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado. La pandemia nos ha enseñado que las estructuras, que las agendas, los programas, los sistemas, las organizaciones, todas han sido creadas para servir al propósito de la edificación del cuerpo de Cristo. Todos pueden ser adecuados a la realidad. Todos pueden ser adaptados. Todos pueden experimentar procesos que los hagan más idóneos para el propósito esencial que es la edificación del cuerpo de Cristo, el apacentamiento de la grey del Señor. Y ese es el problema, porque nuestros ministerios pastorales también, y créanme hermanos, la necesidad de ajustarnos a estas nuevas realidades, puede ser muy intimidante, muy atemorizante. Ahora quiero guiarlos a algunas posibles consideraciones acerca del acompañamiento pastoral explícitamente. Quiero guiarles a algunas consideraciones en torno a la labor del pastor, la labor que el pastor desempeña a lo largo de este tiempo de pandemia. Comienzo con esta idea. Nadie de nosotros, ninguna iglesia, hermanos, nadie de nosotros, ninguna iglesia, ninguna entidad, ningún ministerio, ninguna organización, ningún pastor, ningún presbiterio, ningún consistorio, ninguna comisión de algún cuerpo eclesiástico tenía ni la menor idea de lo que estábamos a punto de experimentar como iglesia al enfrentar la pandemia y la consecuente nueva normalidad. Ninguno se imaginó los alcances de esto. ¿No es cierto? Ninguno de nosotros lo consideró como lo que realmente fue finalmente. Ninguno de nosotros pensó que esto sería lo que estaría viviendo cada uno de nosotros en este tiempo. Y esto realmente implica un impacto terrible, hermanos, para nuestra habitual comprensión de nuestra identidad, de nuestro desempeño. Las condiciones han sido tan impactantes, tan determinantes y tan radicales que casi nada ha funcionado de la manera en que estábamos acostumbrados a hacer las cosas. Pero quizá el mayor impacto colateral que hemos vivido se deja sentir en la ausencia de la figura pastoral de apacentamiento. La figura pastoral que comunica la fortalecedora certidumbre de compañía
emocional y espiritual, con la palabra, la dirección cercana de la palabra de Dios ministrada por el pastor en la vida de las familias y de las personas que integran la iglesia. Sé que muchos de nosotros hemos volcado mucho de nuestro esfuerzo en lograr alcanzar a las familias a través de estas plataformas e incluso, ¿por qué no decirlo también, a través de teléfono, de WhatsApp? Casi estoy seguro que la mayoría de nosotros cuenta con algo así como un chat o grupo de conversación virtual de los miembros de la iglesia. Es probable que sea así. Es muy probable que la mayoría de nosotros cuenta con una forma de conexión con la iglesia, con la congregación, para mantenerse en algún tipo de contacto, a donde se envían avisos, se dan informes, noticias, etc. Pero esto, amados hermanos, no ha sido suficiente. Por mucho que nos hayamos desgastado tratando de comunicar que todo se mantendría con la mayor normalidad y que nuestro desempeño se llevaría a cabo con la más cuidadosa naturalidad, la iglesia no logra vernos de cerca cuando está viviendo una crisis de presencia pastoral, que se convierte al mismo tiempo en una crisis de vacío pastoral. La realidad nos rebasa en muchas formas, no a los pastores, nos rebasa a todos. Nos rebasa a todos, aún a los cuerpos eclesiásticos. En muchas formas, en virtud de que aun cuando queramos, no estamos en la capacidad de desempeñarnos con naturalidad y espontaneidad que se requiere para mostrarnos solidarios y verdaderamente prójimos cuando más se nos necesita. De lo que estamos hablando, amados hermanos, es que cuando la grey de Cristo estuvo bajo mayor fuego de prueba, experimentando pérdida y duelo por familiares que están falleciendo, en algunas familias hasta más de una persona, en algunas familias 3 o más miembros de una misma familia a causa de la pandemia, nosotros, no por causas de voluntad, sino por causas de la misma circunstancia, no pudimos acudir con la inmediatez ni con la calidad de cercanía que las circunstancias ameritaban. Las viudas o los viudos, los huérfanos, los padres y las madres no pudieron ser abrazados por el pastor. Consideremos cuánto mayor dolor es no solamente perder a quienes más entrañablemente amamos, sino que además estas familias tuvieron que sepultar a sus seres amados sin siquiera poder esperar a que sus hijos estuvieran allí, sin que su esposa pudiera despedirlo, sin que... ¿Cuántos casos así conocemos? Cercanamente en nuestra familia alguien perdió a alguien muy cercano, un sobrino político. Estaban muy lejos de toda su familia, en una nueva circunstancia migratoria. Y ahora este padre de familia, con menos de un año de haber llegado allí, muere por esta situación de pandemia. Muere hospitalizado. Alguien compasivamente en el hospital en donde él se encontraba agonizando en terapia intensiva, les llamó para decirles: si ustedes quieren, en este momento acerco mi teléfono para que ustedes le hablen al oído y pueda escuchar su voz por última vez antes de morir. Y eso hizo la familia, hablarle a ese padre y despedirlo
a la distancia, sin poderlo besar, sin poderlo abrazar, en total aislamiento. ¿Cuánto dolor puede experimentar una familia? Y hay familias de consiervos pastores que vivieron este mismo cuadro. Familias de miembros en nuestras iglesias. Lo que está a prueba no es solo la capacidad de los pastores de adaptarse a nuevas formas de trabajo. Lo que está a prueba no es la capacidad de nuestras iglesias o congregaciones o de nuestros cuerpos eclesiásticos para adaptarse a nuevas formas de trabajo y a tecnologías no conocidas. Está puesta a prueba nuestra capacidad como iglesia para sobrevivir a procesos extremos y no solamente mantener una forma de status quo que diga que todo está bien, que no está pasando nada y que vamos a salir adelante. Está puesta a prueba nuestra resistencia como ministros para poder perseverar en cumplir con fidelidad las asignaturas de nuestro llamamiento. Más allá del compromiso, hermanos, con la estructura eclesiástica, más allá del compromiso con un consistorio, más allá del compromiso con un presbiterio, más allá del compromiso que tenemos institucionalmente definido, cualquiera que sea, está puesta a prueba nuestra resistencia como ministros para perseverar en cumplir con fidelidad las asignaturas de nuestro llamamiento. Quizá, amados hermanos, nada como esto sea lo que ponga a mayor prueba nuestro llamado y nuestra vocación. Quizá nada como esto. Ahora hablemos del tema que quiero puntualizar. Hablemos de fatiga ministerial. Hablemos del agotamiento generado por las típicas tensiones del ejercicio ministerial sin la pandemia. Solamente en la naturalidad de tu ministerio del día a día como pastor de una congregación o de una iglesia, hablemos del agotamiento generado por las típicas tensiones del ejercicio ministerial en circunstancias normalitas. Y después agreguemos a eso el ingrediente de la nueva normalidad que nos ha forzado, nos ha empujado a precipitar decisiones, a probar ajustes, a hacer adaptaciones que en muchos casos han sido aparatosos, costosos y aún más, han sido lesivos para el pastor y para su familia. ¿Existe realmente? ¿Podemos hablar del desgaste y la fatiga en los pastores? Alguna ocasión estaba yo dando una conferencia para matrimonios y en el desarrollo de la conferencia llegué al punto de hablar de quién domina a quién en el matrimonio y pregunté, ¿existen maridos a los que sus mujeres los mandan, los gobiernan? Y un hombre que estaba sentado por allí contestó, solamente hay dos tipos de maridos, pastor. Este hombre que contestó era el pastor de la iglesia, que me había invitado a dar la conferencia. Él dijo, hay dos tipos de maridos, los que reconocen que su mujer los manda y los que no lo reconocen. Todos reímos porque significa que todos los manda su mujer. Me pregunto, ¿existe realmente el desgaste y la fatiga en los pastores? Yo diría, solo hay dos tipos de pastores. Los que reconocen que sí hay fatiga ministerial y los que no lo reconocen. Hermanos, ¿hay tal cosa como una forma de agotamiento ministerial que se refleja en nuestro ánimo, aún en nuestra energía para continuar
sirviendo con la misma diligencia, con el mismo entusiasmo, con el mismo vigor y la misma vitalidad? ¿Acaso hemos leído de los hombres con los que Dios trató a lo largo de la historia de la salvación, en la historia de su pueblo, cuando Dios llamó a hombres? ¿Acaso no nos hemos dado cuenta de los momentos críticos de agotamiento que ellos vivieron, de profunda frustración? Podríamos afirmar sin titubeos que nos ha sido fácil hacer todo esto sin que sea evidente o sin que se haga notorio, que ya nos cansó la nueva normalidad. ¿Cuáles son las fuentes más comunes de fatiga, no necesariamente asociada con la pandemia? Las fuentes más comunes de fatiga y agotamiento en el ministerio pastoral. La primera, hermanos, yo creo que la más difícil de manejar, son las expectativas que los demás tienen del pastor, incluyendo a la estructura eclesiástica, incluyendo a los colaboradores, los ancianos, los oficiales de la iglesia, incluyendo a los compañeros de ministerio, otros pastores que están a nuestro alrededor y que nos dieron la diestra de compañerismo. Ahí está la iglesia también. Tiene sus propias expectativas del pastor. Y eso comienza con cómo la iglesia quisiera que fuésemos. Me cae bien el pastor, pero me gustaría que se vistiera de otra manera. Me agrada mi pastor, me gustaría nada más que se cortara el pelo un poco más. Me cae bien el pastor y su esposa, pero yo lo siento un hombre muy seco, muy parco, muy poco expresivo. Es una buena gente el pastor, es un hombre humilde, es un hombre sencillo. Me gustaría que tuviera un par de maestrías y un doctorado. ¿Saben qué piden las iglesias ahora para hacer una convocatoria a candidatos a llamamiento? Quizá la mayoría de los que estamos aquí conectados quedaríamos automáticamente descalificados. Así que nuestros nuevos egresados del seminario o de los seminarios tendrían que considerar que presentar su título de licenciatura será absolutamente insuficiente, porque con una licenciatura nadie lo va a contratar para pastor en ningún lado. Piden cuando menos 5 años de experiencia, mínimamente una maestría, preferentemente un doctorado. Ok, me descarto. Trabajar con las expectativas que las personas tienen de uno es de lo más fatigoso, de lo más agotador y extenuante. Más cuando como pastores nos enganchamos en el afán de quererles dar gusto a todos y quererlos convencer de que vale la pena que nos acepten. No podemos vivir para agradarles a los demás, porque ninguno puede servir a dos señores. Nosotros vivimos para honrar y agradar solamente a uno. Quizá la segunda forma de origen de nuestra fatiga radica en una constante a lo largo del ministerio: la confrontación y el antagonismo. La lucha por ejercer una mayor influencia aún por encima de la figura pastoral. Estoy hablando de quien compite con el pastor por tener el control en los procesos decisivos. No siempre tienen pantalones quienes hacen eso. No me refiero a valor o a cobardía. Me refiero a que a veces quien más compite con la figura del pastor para influir en las decisiones de la iglesia, a veces tiene faldas. Y a veces es más de una falda en una misma iglesia. Yo creo que si usted es pastor y tiene un poquito de camino en el ministerio, sabe de qué estoy hablando y sabe de dónde han surgido algunas de las ideas más dominantes que han prevalecido en los acuerdos de su consistorio. Espero que nadie me acuse de lo que estoy diciendo, porque pienso borrar esta parte del video de la conferencia.
la confrontación y el antagonismo al que llaman políticamente fuego amigo. Pero también a la par de esto, hermanos, y por favor en este momento no voltees a ver a nadie que esté conectado en este mismo videochat, en esta misma videoconferencia. También está la competencia desleal de consiervos que tienen puestos los ojos en lo que tú estás haciendo porque les interesa la posición que tú ocupas. Y con ello vendrá también descalificaciones simuladas o evidentes, notorias. Vendrán los señalamientos. Es difícil desarrollar la confianza de los demás. A veces es difícil desarrollar confianza en otros consiervos a quienes tenemos temor de acudir y compartirles nuestras fatigas y nuestras aflicciones porque nos angustia pensar que lo que digamos pueda ser usado en nuestra contra en algún momento. Así que si tienes fatigas, haces lo que hace quien se espantó en un accidente, va y compra una telera o un bolillo y se lo come para que no le vaya a dar algún mal con el susto, ¿verdad? Si tienes angustias y aflicciones, te comes un bolillo mientras estás de rodillas orando y pidiendo al Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. ¿Qué va a pasar con mi ministerio? Una buena manera de evaluar esto es preguntarnos, ¿a cuántos pastores de tu propio presbiterio, contados con los dedos de una mano, les platicarías las aflicciones que tienes en tu matrimonio con tu esposa? A lo mejor te sobran más de 4 dedos. Así que esto es algo que tú llevas sobre ti, en tu interior, y tratas de sobrevivir junto con tu esposa en privado. Y a veces estas son fatigas que no solamente vive el pastor. Las fatigas de un hermano que se opone al pastor, un amigo un anciano, un oficial de la iglesia que critica a una hermana de la femenil, que descalifica, que condena o sentencia lo que el pastor está haciendo. Y en realidad esta es una fuente de fatiga, es una fuente de agotamiento, de frustración, de dolor. En tercer lugar, quiero mencionar el temor real, el temor legítimo, no el miedo a los demonios, no, me refiero a un temor basado en nuestras propias limitaciones y carencias, basado en nuestra inhabilidad real para solventar recursos, para satisfacer las necesidades esenciales desde la facilidad, estoy hablando desde la facilidad y la destreza para conectar un cable. No vino el muchacho del esfuerzo cristiano que se hace cargo de conectar los micrófonos, y el pastor en su vida ha conectado un micrófono. Intenta conectar el micrófono y quema el cerebro que cuesta 18, 20 o 30 mil pesos, y ahora esconde el cable y se va a parar allá del otro lado a hacer como que no supo quién fue. Dios tenga misericordia de mí. ¿Por qué Dios me hizo tan inútil para conectar cables? Sí, hermanos, desde la facilidad o la destreza para conectar correctamente los cables o para hacer una publicación en alguna plataforma virtual, Facebook o Instagram o la que sea, hasta el extremo personal, el extremo privado, íntimo, de reconocer que la realidad que la iglesia está viviendo es otra. Y el pastor ahora se ve impactado por ello. Se ve impactado aún desde la necesidad de cubrir las necesidades, los requerimientos mínimos de la familia pastoral en circunstancias de estrechez económica. Cuando el tesorero te dice, pastor,
esta quincena no se reunió para pagarle. Esto que le estoy dando apenas es lo último que queda y pues esperemos que algún hermano pase a dejar alguna ofrenda, porque ahora pues con la pandemia han bajado las ofrendas. Estoy seguro que más de uno conectado ahora ha escuchado algo parecido. Y hay una cuarta razón de desgaste, de agotamiento, y es la incertidumbre generalizada en torno a los eventos que nos mantienen bajo un régimen de sana distancia, protocolos de protección, limitaciones para desarrollar nuestra labor ministerial. Si nos preguntamos unos a otros, ¿todavía está vigente la instrucción de la Asamblea General de no volver a la normalidad hasta que haya semáforo verde? Ya hubo semáforo verde, ya regresamos a semáforo amarillo, a semáforo naranja, ahora estamos en semáforo rojo. ¿Qué hacemos? Y creo que lo que ha sucedido es que al final de cuentas cada quien haga lo que mejor le parezca y condúzcase con la mayor prudencia posible. Hay incertidumbre generalizada. Aunado a esto, mencionemos el temor interior de no ser suficientemente atingente para lograr dar los resultados y cumplir con nuestras asignaturas. Dios nos ha permitido acompañar a consiervos en el ministerio, particularmente en el ámbito de los plantadores de iglesias. Y recientemente hemos estado en contacto con alguno de nuestros hermanos y nos comenta con intimidad y preocupación: a lo largo de más de un año de pandemia, no he logrado que una sola nueva persona se congregue o asista a nuestros estudios virtuales. Ha sido un año prácticamente perdido. Y yo ahora mismo estoy siendo parte de un convenio por 3 años. Así que el primer año de ese convenio ya quedó en ceros. Me quedan 2 años. Y en 2 años tendré que lograr dar los resultados que debían haberse alcanzado en 3 años. Es complicado, porque de hecho es complicado diseñar un plan para la plantación de una iglesia desde un escritorio y diciendo, a ver, desde las consideraciones del mercado, es posible que, de acuerdo a la ley de probabilidades, tú vas a tener miembros a partir de los primeros 6 meses, cuando menos 2 o 3. Para el primer año debieras tener ya un núcleo de iglesia de 5 miembros y a partir del segundo año tú ya debieras tener una congregación de cuando menos 15 miembros. En el escritorio y en el papel suena bastante bien, pero en el terreno de la realidad, usted y yo sabemos que hacer un discípulo de Cristo puede tomar más de una década. Así que eso es desafiante, pero también intimidante. La fatiga, el cansancio, la frustración y la sensación de fracaso son constantes en el desempeño, no del liderazgo. Personalmente niego la teoría del liderazgo aplicada al ministerio. Estoy absolutamente en desacuerdo de que los pastores nos califiquemos como líderes, porque no hemos sido llamados a eso. Pero sí, la fatiga y el cansancio son constantes en el desempeño del ministerio pastoral. No solo los miembros de la iglesia necesitan ser apacentados, amados hermanos, acompañados en sus experiencias áridas, desoladoras, complejas. Los pastores no somos invulnerables ni invencibles. El fracaso y la incertidumbre suelen ser una constante en nuestro caminar. Tenemos razón de ir de nuevo a Dios y preguntarle: ¿qué es primero, Señor? ¿Qué es primero? El patrimonio más valioso del ministro de Jesucristo es su testimonio de vida personal y familiar. Atesorar eso implica guardar un capital invaluable
que le retribuye la autoridad de ejercer su ministerio en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo. La palabra de Dios dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Isaías 52, versículos 7 y 13 al 15. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40, 28 al 31. Necesitamos consiervos, compañeros, que unan sus hombros a los nuestros y nos abracen y nos digan: quiero que sepas que puedes contar conmigo. Voy a estar allí cuando lo necesites. Sabe que sabré escucharte, porque soy un pastor, no soy un juez. Soy tu consiervo, y al verte a ti en necesidad me reconozco a mí mismo, porque yo sé lo que es pasar por eso. Les abrazo entrañablemente, amados hermanos. Gracias.